Bienvenidos a Visión Política, el espacio donde analizamos los temas clave de la agenda pública en México. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, y junto a diferentes expertos exploramos las dinámicas que están moldeando el futuro de nuestro país. Acompáñanos y únete a la conversación. Bienvenidos a Visión Política, gracias por sintonizarnos. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, el primer despacho especializado en México en los asuntos públicos, con un respaldo de más de 25 años de incidir positivamente en las decisiones del sector privado y de la vida pública de México. En este episodio, el octavo episodio del podcast Visión Política, estaremos hablando del balance del segundo periodo ordinario de sesiones, las iniciativas aprobadas, los temas que quedaron pendientes, también las diferentes figuras y los actores políticos que dominan la vida del poder legislativo, así como el posible periodo extraordinario que se perfila para los primeros 15 días del mes de junio. Y el día de hoy nos acompaña nuestra queridísima Ana Vite, quien es coordinadora de procesos federales del Congreso de la Unión en el área de información estratégica. Ella lleva ya más de 10 años en Grupo Estrategia Política, es un pilar de la información que reciben nuestros clientes todos los días. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Anita. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo. Muy contenta de estar aquí contigo en este episodio de Visión Política y con un tema tan relevante como el balance legislativo de este segundo periodo de sesiones. Pues bueno, cuéntanos un poco, Anita, sobre estos periodos ordinarios. Y mira, primero decirle al auditorio qué son, cuántos hay y por qué son importantes. Claro, bueno, el periodo ordinario es este plazo en el que se reúnen ambas cámaras del Congreso de la Unión, ¿no? Durante el año tenemos dos periodos ordinarios, uno que va del 1 de febrero al 30 de abril y otro que va del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Entonces ahorita, hace unos días, acaba de concluir el segundo periodo, el 30 de abril, ¿no? Entonces, si quieres, te comento un poco de cuáles fueron los temas y, bueno... Mira, déjame nada más, perdón que te interrumpa, para darle al auditorio un poquito de contexto de lo que acabas de decirnos. Más de 1,200 iniciativas. Cuando este despacho empezó a monitorear iniciativas, Anita, pues probablemente en el periodo del presidente Zedillo hablábamos de 200, 300 iniciativas en toda la legislatura, ¿no? Ahorita en este periodo, que tú bien decías, de febrero a abril, van más de 1,200 iniciativas, perdóname, en el primer año de la legislatura, más de 1,200 iniciativas y más de 500 puntos de acuerdo. Ahora sí, platícanos más o menos cómo están compuestas estas. Sí, la verdad es que es una locura. Tan solo este periodo en la Cámara de Diputados se presentaron 1,071 proyectos y en el Senado 1,055 proyectos. Y tomando en cuenta el porcentaje de aprobación que hay en ambas cámaras, esto la verdad es una locura. En la Cámara de Diputados se aprobaron solamente 10 proyectos. Ni siquiera el 1% del total de lo que se presentó. En el Senado se aprobaron 63, aquí sube un poquito la cantidad, pero por todos los instrumentos que el Senado está facultado a aprobar, ¿no? Permisos para entrada de tropas, en fin, por eso sube un poco más, pero la verdad es que es una locura. Tú recordarás al final de la legislatura pasada estas modificaciones que se hicieron al reglamento para el tema del rezago legislativo, entonces, pues bueno, es contradictorio, ¿no? Seguir presentando tantos y al final estos proyectos se van a desechar para la siguiente legislatura. Lo que pasa es que tú bien sabes, Anita, que los legisladores tienen esa tribuna para también fijar y posicionar muchos de los temas de su agenda, ¿no? Algunas de las iniciativas que se presentan y probablemente ellos saben que no van a transitar, pero es un mecanismo que fija posturas, pero que también debo de señalarle al auditorio, te permite ir conociendo la tendencia de los temas más relevantes en el país, ¿no? Si hablamos del gusano barrenador, pues empiezan iniciativas y puntos de acuerdo, ¿no? Si hay temas de violencia, si hay temas laborales, si hay temas... por eso me gusta mucho ponerle atención a lo que está pasando y le insistimos mucho a la audiencia que esté atento a lo que sucede en el Congreso, porque
a veces no le ponen mucha atención, pero es el termómetro de lo que está pasando en la vida pública y política de nuestro país, ¿no? En este periodo, entiendo, hubo sí temas de justicia, temas de educación, cultura, medio ambiente, asuntos laborales, comunicación, transporte, pero también hay una agenda que se encuentra pendiente en donde el presidente López Obrador le llamó el Plan C. Algunos elementos se quedan pendientes porque otros sí avanzaron bastante, con bastante prioridad. Platícanos un poco en dónde se quedó en este periodo y qué temas se quedaron del Plan C del presidente o avanzaron, y algunos de la agenda también de la presidenta Sheinbaum, cuáles fueron los más destacados. Sí, claro. La verdad es que seguimos con la misma tendencia tanto de la legislatura pasada como del periodo pasado, ¿no? En donde se siguió priorizando la agenda del Ejecutivo Federal en este periodo a pesar de todas estas propuestas de los legisladores, ¿no? En este periodo creo que ya hubo un poco más de margen de la presidenta. En este periodo solamente se aprobó la reforma constitucional de apoyo a jóvenes que se había quedado ahí estancada en el Senado de la República, que forma parte del Plan C, de este paquete de iniciativas que presentó todavía el expresidente López Obrador, ¿no? Y ya todo lo demás fue pues la agenda del Ejecutivo Federal, que bueno, al final es toda la reglamentación precisamente de todas estas reformas constitucionales, ¿no? Entonces, si me permites, Gustavo, darte un poco de los temas que se aprobaron en este periodo. En materia de reformas constitucionales, se aprobó la reforma en materia de fortalecimiento a la soberanía nacional, que es este tema de intervención extranjera, nepotismo, no reelección, simplificación orgánica y la protección a maíces nativos, ¿no? Y en materia de secundarias, vivienda, energía, la nueva ley de transparencia y protección de datos personales, adquisiciones y obra pública. Y pues bueno, también estos dos temas, estos dos instrumentos de política pública que no sé tú cómo lo veas, a mí me parece que pasaron un poco desapercibidos en el Congreso, que es el tema del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Es un tema bien importante, Anita. Qué bueno que lo destacas. Y son instrumentos, los que acabas de comentar son los instrumentos que marcan pues la ruta de navegación del gobierno en el tema de todo lo que va a ejecutar las diferentes secretarías. Todavía falta ver los sectoriales, pero sobre todo también dónde está enfocada la estrategia de seguridad. Qué bueno que lo señalas. Y pues muchos temas, lo que acabas de comentar, Anita, la verdad es que sí, el Congreso, yo siempre he pensado que los congresos deben ser medidos más por su calidad que por su cantidad, pero en este caso pues hay muchas cosas sucediendo que tenemos que ponerle atención. Pero hay otra dinámica que también marca el termómetro político del país, Anita, y no solo son los temas, ¿no? Decías tú ahorita seguridad pública, nepotismo, ley del ISSSTE, temas de digitalización, reforma de telecomunicaciones. Y estas reformas están en medio de discusiones políticas y de qué grupos están a favor y qué grupos están en contra y cómo Morena obedece o no obedece o atiende la agenda de la presidenta. Se ha cuestionado mucho que algunos temas no han salido conforme lo envía la presidenta Sheinbaum, el tema de nepotismo, el freno al tema del ISSSTE, el freno a la reforma de telecomunicaciones. Y se le critica, o más bien se le habla o se le comenta como si fuesen derrotas políticas de ella. En lo personal, yo te doy mi valoración y no sé qué opinas. Creo que la presidenta es bastante astuta en cómo manejar ciertos elementos que a lo mejor requieren un poquito más de discusión, requieren un poquito más de construcción de consensos. Y creo que ha sido, y sobre todo en el tema de nepotismo, fue muy inteligente en decir, lo quieren llevar al 2030, llévenlo. Pero Morena no se va a mover de esa posición y se queda en el 2027. Me pareció un movimiento estratégico e inteligente por parte de la presidenta Sheinbaum, pero también en el tema de telecomunicaciones midió que necesitaba más discusión el tema por el tamaño de reforma, y lo mismo en el tema del ISSSTE. Esa es mi valoración, pero bueno, pues es evidente que en el Congreso hay liderazgos fuertes que llevan toda la vida en la política. Mucha gente dice que se van a dividir, es que no obedece el coordinador A, el coordinador B, y se nos olvida que el diputado Monreal, el senador Adán Augusto son
personajes de la vida política de México de hace 30, 40 años. Han sido gobernadores, han sido secretarios, senadores, diputados. Ellos mismos tienen su dinámica, ¿no? Entonces, a veces creo que exageramos el punto de si un tema se frena o avanza en el Congreso, pero es la construcción de la política en México. Y claro, veníamos de un sexenio en donde lo que decía el presidente López Obrador pasaba como cuchillo en mantequilla, ¿no? Pero esa es mi valoración, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, Gustavo, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que más de ver el vaso medio vacío, hay que verlo medio lleno, ¿no? Y más de considerarlo como derrotas, creo que habríamos que tomarlo como una apertura más al diálogo, ¿no? Y una apertura más hacia los actores involucrados y que tienen interés e inquietudes de participar en estas reformas. Y si bien se ha cuestionado el liderazgo de la presidenta y pues un poco como su forma de contener estas figuras en el Congreso, pues me parece que lo ha hecho, como dices tú, de una forma astuta y adecuada, ¿no? De acuerdo, Anita. Mira, y también algo que detectamos al inicio de este periodo ordinario es que era tanta la carga de los temas que tenían que procesar que simplemente por tiempo no iba a ser suficiente. Tú sabes que, pues, presentan las iniciativas, se dictaminan y luego cuando las quieren discutir hay que darle primera lectura, segunda lectura y simplemente por ese trámite los tiempos se acotan y son muy difíciles de alcanzar. Nosotros visualizábamos la posibilidad de un periodo extraordinario, ¿no? Que ya además se empezó a hablar de él desde hace casi 15 días o un poco más. Platícame un poco qué temas se prevén, porque si no me equivoco, hace varios años que no vemos un periodo extraordinario en estas épocas. Entonces, los periodos extraordinarios, le platico al auditorio, tienen que ser abiertos para cuestiones muy específicas y tienen un principio y un fin y no puedes modificar y alterar la agenda que acordaste con los diferentes grupos parlamentarios. El problema es que hoy pues hay un solo grupo parlamentario que realmente decide qué va a llevar la agenda de un periodo extraordinario que se prevé más o menos entre los primeros días de junio al 15 más o menos, ¿no? Sí, sí, así es, Gustavo, y creo que eso atiende, como mencionas, a la cantidad de temas, ¿no? Y también a los tiempos perentorios que hay de esta reglamentación de reformas, porque hay tiempos establecidos que se tienen que cumplir, ¿no? Para emitir estas leyes secundarias. Entonces, en efecto, se habla de este periodo extraordinario, se habla de uno, quizá tengamos más, pero en este primero, que se celebraría la primera quincena de junio, ha comentado el diputado Monreal que se podrían atender cerca de 22 temas, ¿no? Entonces es una agenda bastante amplia. Pareciera que no estamos en periodo de receso. ¿Cómo cuáles, Anita? Sí, exacto, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues mira, justo se plantea la reforma de telecomunicaciones, que es la que está ahorita en discusión en los conversatorios en el Senado, la reforma en materia de competencia económica, también la reforma en materia de desaparición forzada y la búsqueda de personas, ¿no? Un tema tan doloroso que atravesamos en este momento, la ley de eliminación de trámites burocráticos y las reformas a la ley del servicio ferroviario, que estas se quedaron pendientes en el Senado en calidad de minutas, ¿no? Y bueno, la presidenta ha mencionado también que va a remitir nueve reformas para homologar con la reforma al Poder Judicial, que hay que homologar 9 ordenamientos, ¿no? Estas están pendientes de que las presente, pero se plantea que también podrían ser discutidas en este primer periodo extraordinario, ¿no? Pues tendría que presentarlas ya en la permanente, ¿no? Oye, Anita, una cosa, vamos a salirnos un poco de los temas y me gustaría, con tu experiencia de más de 10 años aquí en el despacho y yo siempre a donde voy, te comento que la gente nos felicita por la impresionante capacidad de monitorear las cosas. Entonces yo siempre digo, hay gente que está detrás de esa magia, ¿no? Y tú eres parte de esas personas que hacen una labor incansable de estar monitoreando y estar muy de cerca viendo las discusiones que siempre nos ha apasionado mucho el tema del Congreso. ¿Cómo ves en este momento el legislativo y su dinámica comparada a lo mejor, no sé si con el sexenio pasado o con el anterior, ¿no? Yo te adelanto una conclusión y siempre es peor el que viene que el anterior, ¿no? En términos de cantidad de cosas, pero tu visión me interesa mucho.
Sí, muchas gracias, Gustavo. La verdad es que sí, es impresionante la cantidad de temas que se presentan, ¿no? En la permanente de este miércoles pasado se publicaron 180 proyectos. De verdad parece que no estamos en periodo de receso. Yo no había vivido un periodo de receso así en los tiempos del PRI, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, otra vez, volviendo a este tema de que si estamos priorizando la agenda del Ejecutivo, no sé si el Congreso se ha vuelto una oficialía de partes, ¿no? Me parece que en esta legislatura y en esta nueva administración, pues un poco va cambiando esa idea, ¿no? Sobre todo por estos temas que estamos hablando ahorita de un poco la apertura al diálogo, a la discusión, ¿no? A que se puedan modificar las reformas. Sin embargo, pues priorizar la agenda del Ejecutivo ha dejado muy poco margen para los grupos parlamentarios y ya ni hablemos de la oposición. De presentar temas en su agenda, ¿no? Este periodo se aprobaron solamente 2 proyectos que no venían del Ejecutivo, que es el tema de propinas, ¿no? Para no considerar las propinas como sueldo base, y la minuta en materia de cafeticultura, no más. Todo lo demás que se aprobó es tema del Ejecutivo. Y eran temas de Morena, ¿no? Sí, al final eran temas de Morena. O sea, me refiero que no fueron presentadas propiamente por la presidenta, pero pues que al final forman parte del grupo parlamentario, claro. ¿no? No, es un gran dato. Saca tu bola de cristal, Anita, y dime qué ves para el próximo periodo ordinario, que es más o menos en septiembre. Sí, el periodo ordinario comienza en septiembre y mira, la verdad es que me parece que se va a enfocar pues en el paquete económico, ¿no? Vienen retos importantes porque es el primer paquete económico 100% de la presidenta, aparte el primer paquete económico de Amador Zamora como secretario de Hacienda. Entonces, me parece que se va a enfocar en el tema de ingresos y egresos, pero tenemos otros grandes temas de la agenda, Gustavo, que me parece que brincan de legislatura a legislatura, ¿no? Que son parte ya del inventario. 40 horas, agua, residuos, ¿no? Exacto, que me parece que siempre están haciendo ruido en la agenda, pero no terminan por concretarse, ¿no? No tenemos un proyecto firme y siempre es, bueno, sí, lo vamos a ver, se van a hacer foros, de aguas llevamos infinidad de foros, ¿no? El Congreso está en falta desde 2013 de este tema y no terminan por concretarse, no son como los grandes temas de la agenda. Pues sí, habrá que ver. Efectivamente, creo que el periodo de septiembre siempre se enfoca mucho más en los temas económicos, ¿no? Pero también el paquete económico tiene que estar aprobado por ahí del 15 de noviembre a más tardar, y siempre hay un mes en donde pues puedes procesar muchas cosas. Estamos llegando hacia el final de este podcast. Anita, de nuevo, gracias por estar aquí. No sé si quieras dar algunas valoraciones finales. Gracias, Gustavo. Sí, me gustaría anotar algunos elementos justo hablando del próximo periodo. Me parece que hay elementos importantes que destacar. Se renuevan las mesas directivas en ambas cámaras, ¿no? Porque son por año legislativo. Bueno, por ejemplo, en el Senado, Morena se va a quedar con todo, ¿no? Tanto con Jucopo como con mesa directiva, pero hay que ver quién releva al senador Noroña. Claro. Y en diputados habrá que ver cómo maneja ahí Monreal el tema de los aliados, ¿no? Porque han surgido algunos desencuentros, sobre todo con el PT ahí en pero la Cámara. Ahí, perdón que te interrumpa, hay un acuerdo de que le toca al PAN la mesa directiva, ¿no? Inicialmente. Por reglamento se supone que va en orden decreciente, pero Morena tiene 253 diputados ahorita, tiene la mayoría simple, entonces no aplica el reglamento. No, pero según yo escuchaba que había un acuerdo político para eso, era supuestamente Morena, el PAN y luego el Verde. Al inicio de la legislatura no hubo ese acuerdo en esta ocasión. En legislaturas pasadas ha habido ese acuerdo entre las fuerzas principales. Sin embargo, como ahorita Morena y aliados tienen todo, pues no tienen esa necesidad. Pero aquí habrá que ver cómo lo maneja Monreal, porque tal vez le pase la batuta al Verde o al PT, ¿no? Habrá que ver si cede ahí algunos de estos espacios con sus aliados. De acuerdo. Pues de nuevo, gracias, Anita, por estar aquí. Quisiera hacer un cambio rápido de tema, porque en los próximos 15 días, el 1 de junio específicamente, pues habrá una elección inédita en nuestro país, que es la elección del Poder Judicial. Como siempre lo he dicho, creo que es un antes y un después.
es lo que es, ya llegó. Yo le diría que al auditorio, pues que dejemos de estar en la discusión de qué va a pasar con la reforma judicial o con la elección. La elección ya llegó, ¿no? Y invitarlos a que se involucren en esta elección a partir de entenderla o tratar de entenderla y salir a la calle a votar, a tratar de entender quiénes son los personajes que van a estar en la boleta, que hay en las boletas, debo decirlo, gente interesante, gente que vale la pena, gente que viene ya sea del Poder Judicial o que viene de la práctica privada o que viene de la defensa de los derechos humanos. Y si uno se mete a hacer la tarea y deja de estar en el pleito de si la reforma va o no va, se va a enterar de que hay gente valiosa en esas boletas que nos van a entregar el 1 de junio quienes vayamos a votar. Entonces, invitar al auditorio. El próximo episodio de este podcast Visión Política, el número 9, se va a tratar de la reforma judicial y de la elección específicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues adelantarles que de eso va a tratar el próximo episodio, pero invitarlos a que participen en este ejercicio fundamental para nuestro país. Muchas gracias, Gustavo. Pues un placer estar compartiendo contigo. Gracias a ti, Anita. Nos despedimos y nos escuchamos en la próxima edición de Visión Política. Esto fue Visión Política. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a @GustavoAlmarazP y @GEP-consultoría en X. Nos escuchamos pronto.